Nosotros somos el grupo número 1, conformado por Acuña Luis, Alarcón Mauricio, Antón María, Araca Marquenis y mi persona Carolina Acevedo. Y les vamos a estar hablando sobre las anemias hemolíticas. Primero vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Las hemoglobinas patológicas se diferencian entre sí de la hemoglobina normal en su punto isoeléctrico, por lo que es posible separarlas fácilmente por electroforesis. Tenemos la hemoglobina A, que es el tipo más común de hemoglobina en personas adultas sanas. La hemoglobina F o hemoglobina fetal, este tipo se encuentra en los fetos y recién nacidos. La hemoglobina F es reemplazada por la hemoglobina A poco después del nacimiento. La hemoglobina S la vemos en enfermedades hereditarias autosómicas recesivas, es más frecuente en raza negra. La anomalía se sitúa en la cadena beta, cuya glutamina es sustituida por valina. Ocurre vasoclusión. Hay un flujo de sangre lento, adherencia a los eritrocitos, al endotelio. La desoxigenación de las células produce salida de potasio de los glóbulos rojos, lo cual aumenta la densidad de los glóbulos y la tendencia de la hemoglobina S a polimerizarse. El componente hemo tiende a liberarse de la proteína debido a la polimerización de la hemoglobina S. Tenemos la hemoglobina C, que se caracteriza por la sustitución de ácido glutámico de la cadena beta por lisina. El estado homocigoto se caracteriza por una ligera anemia hemolítica crónica con esplenomegalia. La vida media del eritrocito está disminuida. El estado heterocigoto no produce trastorno alguno. Sus síntomas incluyen un mayor riesgo que se produzcan infecciones y también periodos dolorosos y un vaso agrandado. No tiene cura, pero hay tratamiento para los problemas que provoca. Tenemos la hemoglobina E. La hemoglobina E se debe a un cambio de aminoácidos de ácido glutámico por lisina en la posición 26 del gen de la betaglobina. La mutación origina un ARN mensajero anómalo que se traduce en una hemoglobina variante con síntesis de la cadena beta E, reducida en comparación con la cadena beta sin mutar. Las personas con enfermedad de la hemoglobina E tienen una anemia hemolítica ligera y una esplenomegalia ligera. El rasgo de la hemoglobina E es benigno. Tenemos la hemoglobina D. Respecto a la hemoglobina D, no se conocen casos homocigotos y los portadores heterocigotos no presentan signos clínicos ni alteraciones eritrocíticas. Se ha descubierto, en cambio, que cuando la hemoglobina D se asocia a la S puede manifestarse fenotípicamente esta combinación por una anemia hemolítica de grado moderado con eritrocitos falciformes. Las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se caracterizan por una disminución de la vida media del glóbulo rojo inferior a 120 días, con un aumento de la eritropoyesis a nivel medular, que se expresa por incremento de reticulocitos en sangre periférica. Estos son un índice de respuesta medular con valores normales de 40.000 a 75.000 y cuando son superiores a 100.000 se asocian a hemólisis o sangrado. Según su etiología, aquí tenemos este cuadro donde se ve su clasificación. Vamos a comenzar hablando, según la alteración de la hemoglobina, sobre la anemia drepanocítica o falciforme. La anemia de células falciformes o drepanocíticas es una de las hemoglobinopatías estructurales hereditarias de manera autosómica recesiva caracterizada por la presencia de hemoglobina S. Hemoglobina S en el eritrocito, producto de la sustitución de un único nucleótido en el codón 6 del gen de la globina A en el cromosoma 11, que resulta en la sustitución de ácido glutámico por valina, debido a lo cual se origina un cambio en la morfología del eritrocito que adquiere la forma falciforme. La fisiopatología de la anemia drepanocítica. Los síndromes drepanocíticos son causados por una mutación del gen de la globina beta
que sustituye por valina el sexto aminoácido, el ácido glutámico. La hemoglobina S se polimeriza de forma reversible cuando se desoxigena para formar una red gelatinosa de polímeros fibrosos que incrementa la rigidez de la membrana del eritrocito, aumenta la viscosidad y produce deshidratación por escape de potasio y entrada de calcio. Estos cambios producen también la forma de hoz característica de la anemia drepanocítica. La polimerización de la desoxihemoglobina S se favorece con la disminución del pH y aumento de concentración del 2,3-difosfoglicerato. Las células falciformes pierden la flexibilidad necesaria para atravesar los capilares. Poseen membranas alteradas, pegajosas, en particular los reticulocitos, y se adhieren anormalmente al endotelio de las vénulas finas. Estas anomalías provocan episodios impredecibles de vasoclusión microvascular y destrucción prematura de los eritrocitos, causando anemia hemolítica. La hemólisis se produce porque el vaso destruye los eritrocitos anormales, las células rígidas y adherentes obstruyen también los capilares y las vénulas pequeñas, trayendo como consecuencia hipoxia, desoxigenación de la hemoglobina, polimerización, formación de más de drepanocitos, y finalmente estos fenómenos dan lugar a un conjunto de manifestaciones clínicas producto de la anemia hemolítica crónica y la vasoclusión, que conlleva isquemia, necrosis, fibrosis de tejidos y disfunción orgánica. Ahora, tenemos los signos y síntomas de la anemia drepanocítica. La hemoglobina S se presenta en dos formas clínicas. La homocigota, la más frecuente, en la que los pacientes experimentan anemia hemolítica, y la heterocigota, generalmente asintomática. En el desarrollo de la anemia falciforme pueden considerarse tres fases evolutivas con sintomatología característica. La primera fase es la fase estacionaria, la segunda fase es de expresividad aguda y la tercera fase de expresividad crónica. Tenemos la fase estacionaria, que corresponde generalmente a los primeros años de vida, de 1 a 4 años, y sus manifestaciones clínicas son las propias de un síndrome hemolítico crónico moderado o intenso, donde vamos a ver anemia, palidez cutánea mucosa, ictericia conjuntival y retraso del crecimiento óseo y gonadal. En esta fase es característica una intensa retención eritrocitaria esplénica y un hiperesplenismo con complicaciones vasoclusivas de carácter local y progresivo que conducen a la pérdida de la función esplénica o autoesplenectomía. La segunda fase, la fase de expresividad aguda, se inicia a partir de los 4 años de edad con agravamiento del cuadro anémico y aparición de diversas manifestaciones clínicas de carácter agudo, debido a las crisis vaso-oclusivas que afectan de forma importante a diversos órganos, aunque muy especialmente al pulmón, el riñón y el tejido óseo. Las crisis vaso-oclusivas constituyen, de hecho, la manifestación clínica más característica y grave de la anemia falciforme. Y muchas veces el primer síntoma se trata de ataques muy dolorosos y pasajeros, que pueden durar días o semanas. Aunque pueden aparecer espontáneamente, lo más frecuente es que sean desencadenados por situaciones tan diversas como hipoxia, fiebre, infecciones, acidosis, deshidratación, hipotermia, cambios climáticos o estacionales y la menstruación. Obedecen a oclusiones de la microvasculatura que pueden afectar distintos territorios del organismo, como huesos, tórax y zonas distales de las extremidades, generalmente acompañadas de infecciones que suelen ser recidivantes. Una de sus manifestaciones más características es el dolor óseo generalizado o limitado a los huesos largos, como el húmero, el fémur, la tibia, en sujetos adultos o pequeños de las extremidades superiores e inferiores en los niños. La dactilitis da lugar al conocido síndrome mano-pie, que consiste en un dolor agudo y muy intenso en tumefacción subcutánea de la superficie dorsal de manos y pies, acompañado de impotencia funcional.
Las infecciones constituyen la complicación más frecuente de la anemia falciforme y son responsables de un elevado porcentaje de fallecimiento en estos enfermos. Ello obedece a que no solo constituyen una complicación del cuadro drepanocítico, sino que son en sí un factor desencadenante de la crisis. La aparición de fiebre, taquipnea e intenso dolor torácico, un síndrome torácico, constituye la causa más frecuente de hospitalización de los pacientes con anemia falciforme. La tercera fase, la fase de expresividad crónica, es propia de los pacientes que han logrado sobrevivir la primera infancia, por lo que es característica de la adolescencia y la edad adulta. El carácter evolutivo crónico de la anemia falciforme afecta de forma importante el crecimiento y desarrollo corporal, al sistema nervioso central, cardiovascular, pulmonar, hepatobiliar y gastrointestinal. Asimismo, condiciona lesiones graves de la función renal y trastornos visuales que pueden conducir a la ceguera. Finalmente, otra complicación relativamente frecuente de la drepanocitosis es su fase crónica, son las úlceras malleolares de evolución torpe. Y también tenemos la impotencia, consecuencia de la fibrosis de los cuerpos cavernosos del pene como consecuencia de la trombosis crónica con priapismo. Para el diagnóstico de la drepanocitosis se realiza la anamnesis y para confirmar el diagnóstico de la drepanocitosis, independientemente de sus diferentes formas clínicas, requiere la realización de las siguientes pruebas de laboratorio o estudios complementarios. Frotis de sangre periférica, que es una prueba diagnóstica fundamental, ya que permite establecer el diagnóstico al apreciar una proporción variable, pero siempre superior al 10% de eritrocitos intensamente deformados. La electroforesis de hemoglobina. La electroforesis de las hemoglobinas a pH alcalino es un procedimiento diagnóstico que por su simplicidad, precisión y bajo costo ofrece un mayor rendimiento. La bilirrubina y la lactato deshidrogenasa sérica pueden ayudar a diferenciar entre hemólisis y hemorragia. Ambas aumentan en la hemólisis, pero son normales en la hemorragia. Tenemos un estudio de médula ósea que en determinadas situaciones el diagnóstico de una anemia exige realizar un examen morfológico de la médula ósea. Tenemos también las pruebas de solubilidad y falciformación, que constituyen procedimientos muy simples para complementar la información aportada por el hemograma y el examen morfológico de los eritrocitos. La prueba de la solubilidad consiste en observar la precipitación de la hemoglobina S cuando el hemolizado se incuba en presencia de metabisulfito de sodio, que actúa como un agente reductor. Ahora, tenemos el tratamiento. La anemia falciforme debe ser tratada siempre teniendo en cuenta su carácter crónico y la frecuencia de las complicaciones. Una de las mejores opciones para estos enfermos es prevenir en lo posible la aparición de crisis agudas vasoclusivas, procurando evitar en lo posible todas aquellas situaciones que favorecen su aparición, como por ejemplo infecciones, acidosis, hipoxemia y exposición al frío, como las más importantes. Tenemos tomar ácido fólico diariamente para garantizar el funcionamiento de la eritropoyesis, administrar penicilina con carácter preventivo hasta los 6 años de edad para evitar en lo posible la aparición de infecciones graves. Mantener un buen estado de hidratación mediante la ingesta de 8 a 10 vasos de agua al día. Evitar en lo posible los ambientes excesivamente fríos o calurosos, evitar el ejercicio intenso y los estados de estrés, procurar un máximo reposo, realizar controles médicos periódicos. Tenemos la hidroxiuria, que se recomienda en pacientes con crisis dolorosas recurrentes, las dosis iniciales de 500 miligramos por día en adultos y de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día en niños con menos de 30 kilogramos de peso. La toma debe realizarse por la mañana durante 6 a 8 semanas y practicar un hemograma cada 2 semanas para controlar la concentración de granulocitos.
A partir de las 6 a 8 semanas, la dosis puede aumentarse a razón de 1 gramo por día hasta máximo 1.500 a 2.000 miligramos por día, siempre que se aprecie un hemograma estable. Las transfusiones, los pacientes con anemia falciforme presentan una buena adaptación a la anemia, incluso para valores de bajo como 5 gramos por decilitro de hemoglobina en sangre, por lo que siempre que sea posible debe evitarse la transfusión, limitándola a aquellos casos en los que sea estrictamente imprescindible. Buenas tardes, soy el bachiller Luis Acuña y les voy a hablar un poco sobre el síndrome talasémico. En el síndrome talasémico se engloba un grupo de trastornos que en la mayoría de los casos se heredan con carácter autosómico codominante y son muy heterogéneos desde el punto de vista molecular, fisiopatológico y clínico. Desde un punto de vista biológico se clasifican según las cadenas deficitarias, siendo las más importantes en su frecuencia las talasemias beta y alfa, ya que estas son las que constituyen a la hemoglobina que se expresa mayoritariamente en la vida postnatal. Ahora, además, las talasemias serán clasificadas en talasemias alfa y beta 0 cuando el alelo alterado no codifica nada en la cadena, o alfa y beta positivo cuando hay una disminución en la síntesis, pero el alelo todavía codifica algo en la cadena. En cuanto a las beta-talasemias, se producen por una sustitución de una o varias bases nitrogenadas con defectos de transcripción, maduración o transducción del ARN mensajero. Dentro de esta podemos distinguir a la talasemia menor y la mayor, eso lo hablará mi compañero un poco más adelante. Ahora, al hallarse un solo gen beta en cada alelo, desde el punto de vista genético existirán beta-talasemias heterocigotas para los genes o alelos beta positivo y beta negativo que corresponderán fenotípicamente a portadores asintomáticos de talasemia menor y en ocasiones talasemias medias leves, y beta-talasemias homocigóticas o doble heterocigotos que corresponderán a las formas graves de talasemia mayor o talasemia intermedia grave. Ahora, de esta forma, las mutaciones que afectan a la transcripción se localizarán en la zona promotora que va a determinar la reducción leve de la síntesis de cadena, y las que afectan el procesamiento del ARN como tal se localizarán fundamentalmente en los intrones en las zonas 5' y 3'. Esto dará lugar a una disminución variable en la síntesis, pero dependerá netamente de su localización. Las beta-talasemias las podemos clasificar entre heterocigota, homocigota e intermedia. Cuando hablamos de heterocigota, esta es la más frecuente, sobre todo a nivel en el área mediterránea. Esta suele ser asintomática y hay una disminución en la síntesis de las cadenas beta. Ahora, se evidenciarán hematías normales o ligeramente aumentados. También habrá evidencia de una anemia microcítica e hipocrómica. La hemoglobina F va a estar normal en el 50% de los casos de esta patología. Ahora, esta patología no precisa tratamiento. Lo que sí se puede decir de ella es que el 25% de los hijos de una pareja de talasémicos serán sanos, mientras que el 50% tendrán una talasemia menor y el otro 25% tendrán una talasemia mayor. Ahora, la talasemia homocigota, esta se caracteriza porque el paciente debe hacerse transfusiones periódicas para poder sobrevivir. Esto es debido a la herencia de un gen beta talasémico de cada progenitor, por lo que ambos padres deben ser portadores del rasgo talasémico. Ahora, dado que no hay una hemoglobina F, dado que en la hemoglobina F no contiene cadenas beta, los niños estarán clínicamente normales al momento de nacimiento, pero luego va a haber una instauración de anemia progresivamente. Esto generará una detención en el crecimiento. El niño tendrá ictericia, hepatoesplenomegalia, y esto es lo que lleva posteriormente a la detección de la enfermedad en los primeros meses de vida. Ahora, como consecuencia de la expansión medular por la hiperplasia eritroide masiva, se producen cambios óseos que afectarán el cráneo, las fascias, las columnas y extremidades. En el cráneo encontraremos lo que es cráneo en cepillo. También habrá un adelgazamiento de la cortical. En cuanto a las fascias, veremos que el niño puede tener fascias mongoloides y puede tener una prominencia de mandíbula. Ahora, aquí son frecuentes las infecciones y las fracturas patológicas por rarefacción ósea y las cardiopatías por anemia y la hemosiderosis. Esto se tiene que tratar con un régimen transfuncional adecuado. Si no, los pacientes pueden morir en su juventud, ya sea por una miocardiopatía o por una trombosis pulmonar o infecciones. Ahora, en la talasemia intermedia, desde el punto de vista clínico, hay formas menos graves con clínica variable entre la talasemia mayor y menor. Estas son las que se denominarán talasemia intermedia. Ahora,
En los casos graves de talasemia intermedia se manifiestan clínicas que se superponen a la talasemia mayor, o sea, tiene una cantidad de signos y síntomas más floridos que la talasemia mayor. Entre estos están las úlceras en las piernas, tumores o masas extracelulares y complicaciones, trombosis, hipertensión pulmonar y desarrollo de holoanticuerpos y autoanticuerpos que también generan un síndrome hiperhemolítico. Estas siempre son más frecuentes en la talasemia intermedia que en la mayor. Las alfa-talasemias. Antes de seguir, estas son imágenes de los cambios anatómicos en los niños. El cráneo en cepillo, abdomen con hepatosplenomegalia. Ahora sí, alfa-talasemias. En cuanto a las alfa-talasemias, podemos decir que en la mayoría son resultado por una lesión de alguno de los genes en la cadena alfa, de los cuales 2 son heredados por el padre y 2 son heredados por la madre, y una minoría, que equivale al 10%, de las alfa-talasemias serán debidas a mutaciones puntuales o inserciones o de lesiones de pocos nucleótidos en los genes alfa. Y este tipo de talasemia se denominará talasemia de no deleción. Ahora, las manifestaciones clínicas de las alfa-talasemias dependen del número de genes que serán delecionados o el grado de mutación específica que sufre en la expresión del gen afectado. Ahora, si hay ausencia de un solo gen, se conocerá como portador silente. Esto no produce sintomatología ni alteraciones hematológicas, mientras que la deleción de 4 genes es incompatible con la vida. Podemos clasificarlas en las heterocigóticas, que son portadores silentes de alfa-talasemia, portadores de rasgo talasémico y enfermedad de hemoglobina H. Ahora, los portadores silentes de alfa-talasemia se define porque hay una deleción de un solo gen alfa y se denomina alfa positivo talasemia. Heterocigota. El paciente está totalmente asintomático. Esto solamente se llega a diagnosticar cuando hay estudios familiares o de biología molecular. Esta es frecuente en un 30% en pacientes afroamericanos. Ahora, en el rasgo de alfa-talasemia se da por consecuencia de la lesión de 2 genes y la pérdida de un gen alfa de cada cromosoma se denomina como alfa positivo talasemia homocigótica, dado que existe un defecto parcial en la síntesis en cada alelo. Y la pérdida de los genes alfa en un mismo cromosoma se manifiesta como una abolición total en la síntesis de la cadena, y de allí el nombre de alfa-0-talasemia heterocigótica. Ahora, el grado de reducción de la hemoglobina será muy discreto y en ciertos neonatos puede haber entre un 5 y un 6% hemoglobina de bar en los primeros 3 meses de vida. Ahora, la enfermedad de hemoglobina H, aquí se da por la deleción de 3 genes alfa en la asociación de una asociación entre una alfa-talasemia positiva en un alelo y una alfa-0-talasemia en otro. Entre las alteraciones clínicas que vamos a encontrar aquí son esplenomegalia y anemia hemolítica de una intensidad moderada. Esto se presenta en ciertos pacientes. Muchas veces esto se exacerba debido a infecciones. Ahora, la alfa-talasemia homocigota también se conoce como hemoglobina de Bar o hidropexia fetal. Esto es incompatible con la vida, ya que hay una deleción de los 4 genes alfa y da lugar a la muerte intrauterina. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero. Es Mauricio Alarcón y hoy vamos a hablar sobre la talasemia mayor, menor e intermedia. Más adelante hablaremos sobre los estudios fundamentales del laboratorio. Las anemias, esto es un tipo de anemia hemolítica. Es un tipo de anemia hemolítica congénita, por lo cual tienen rasgos o características hereditarias. Consiste en la alteración de las cadenas de globina, ¿okay? Por lo que habrá una disminución de la síntesis de la cadena de la globina y precipitará a una talasemia, a lo que conocemos como talasemia. Las talasemias pueden ser beta-talasémicas, del tipo beta-talasemia o del tipo alfa-talasemia. Vamos a hablar sobre la beta-talasemia, que se divide en una mayor, homocigota o anemia de Culi, talasemia intermedia y la talasemia menor, heterocigota o rasgo talasémico.
Como ya hemos dicho, las anemias forman parte de un grupo de anemias hemolíticas congénitas, es decir, son aquellas con las que nace un individuo. Entre ellas podemos mencionar las alteraciones de membrana, como la esferocitosis hereditaria, enzimopatías, como la de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y las de alteración de la hemoglobina, que son las que nosotros vamos a tratar el día de hoy, que consiste en una disminución de la síntesis de cadena, ¿okay? Que son las talasemias, pero conservando un número normal de hematíes, por lo que este tipo de afectaciones ocurre a nivel intracorpuscular. Entonces las talasemias básicamente son una disminución de la síntesis de la glucosa de la globina, ¿ok? Tiene características de herencia autosómica recesiva, defectos estructurales, consiste en defectos estructurales como de la globina, por lo tanto se trata de una hemoglobinopatía estructural, ¿ok? Esto es una estructura de la proteína de la hemoglobina con sus cadenas beta y alfa, ¿no? Pero también tiene cadenas delta y gamma. Entonces las beta-talasemias se caracterizan por ser una anemia muy microcítica, ¿ok? E hipocrómica. Entonces lo que más las define, que son muy microcíticas de todas las anemias, por lo tanto tiene un volumen corpuscular medio habitualmente entre 60 y 80. Las beta-talasemias, en este caso la talasemia mayor, es la expresión más grave de todas las talasemias. Definida porque estos tipos de pacientes requieren o requieren terapias de transfusiones sanguíneas constantes, ¿no? Entonces, ellas se definen como una ausencia de la síntesis de cadenas beta y por lo tanto un descenso severo de la hemoglobina A1. Esta hemoglobina A1 está expresada en el 90%, es decir, que es la que mayor cantidad tiene, ¿ok? Y está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Por lo tanto, si esta está muy disminuida, expresa el tipo de talasemia, en este caso, que es la de mayor gravedad. La disminución del oxígeno en el organismo se manifiesta desde los 6 meses. En los 6 meses de edad en estos tipos de pacientes, dado que la hemoglobina F o la fetal no contiene cadenas beta, ¿okay? Y estos pacientes nacen con este tipo de hemoglobina, los niños están clínicamente normales al momento del nacimiento, pero cuando ya llegan a los 6 o 8 meses de edad comienzan a tener las manifestaciones clínicas propias de una anemia, como fatiga, sudoración, entre otras, ¿no? Que definen. Y palidez, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se manifiesta hasta los 6 o 8 meses de edad, que es cuando la hemoglobina F pasa a ser sustituida por la adulta, que es la que nosotros acabamos de mencionar, que es la hemoglobina A1. Entonces el diagnóstico se sospecha cuando estamos en presencia de una anemia hemolítica crónica severa. Hay una microcitosis, hipocromía, aumento de los reticulocitos. Hay alteraciones en la forma de la morfología de la sangre, como anisopoiculocitosis, que es la alteración de la forma y tamaño. Punteado basófilo también podemos conseguir, y estudios especiales como la electroforesis de hemoglobina, que hay una disminución de la hemoglobina A1, aumento o disminución o normal de la hemoglobina A2 y aumento de la hemoglobina fetal. El tratamiento, enfoque es paliativo. Estos pacientes requieren de transfusiones sanguíneas constantes, periódicas, ¿ok? Esplenectomía, si hay hiperesplenismo, y administración de fármacos antideprocíticos. Las beta-talasemias del tipo intermedia, ¿ok? Lo que define, caracteriza y diferencia las del tipo mayor es la frecuencia con la cual las complicaciones llegan a presentarse, como las úlceras en piernas, tumores o masas extramedulares de hematopoiesis, trombosis, hipertensión pulmonar y el síndrome hiperhemolíticos. El tratamiento, de transfusiones, anemia grave, hemoglobina menor a 7 gramos sobre cilindro durante más de 2 semanas, siempre y cuando nosotros hemos excluido causas de enfermedades subyacentes que estén causándome esta anemia, como es por ejemplo las infecciones. Quirúrgicos en casos más severos como esplenotomía y trasplante de médula ósea halogénico, y farmacológico, tratamiento con quelantes de hierro. Las beta-talasemias o las talasemias menor es la forma más leve de este tipo de talasemia, por lo cual este tipo de enfermedades no requieren tratamiento. Sin embargo, en el laboratorio podemos conseguir que hay un
número de hematíes normal o aumentado, ¿ok? Es una anemia porque los valores de hemoglobina son de 10.5 a 12 gramos sobre decilitro. Es microcítica porque el volumen corporal medio está disminuido. Es hipocrómica porque este parámetro está disminuido el HCM. También en los estudios especiales como la hemoglobina A1 está disminuido, ¿okay? La hemoglobina A2 está leve y la hemoglobina F o fetal está normal en un 50% de los casos. También cabe destacar que debemos de hacer un diagnóstico diferencial entre una talasemia menor y una anemia ferropénica. Se hace mención de la anemia ferropénica en este caso porque como se trata de una enfermedad que se diagnostica en tempranas fases de la infancia, o sea, más que todo de pacientes, se diagnostica en pacientes pediátricos. Hay que tomar en cuenta que la anemia ferropénica también puede llegar a presentarse en estos debido a un déficit nutricional de este elemento en particular. Por lo que tenemos como estos valores que son el CCHM, que es la concentración hemoglobina corporal media, que puede estar normal o disminuida. La AD, que lo que hace es determinar determinar el análisis de sangre del ancho de distribución eritrocitario, ¿ok? Que mide la cantidad de variación del volumen y tamaño de los glóbulos rojos. Está normal en este caso. La hemoglobina A2 está aumentada. Y la anemia ferropénica, el CCHM está disminuida y el ADE aumentado y la hemoglobina A2 disminuida. Por supuesto, todo esto se debe de corroborar con los antecedentes familiares de este paciente si tienen unas características hereditarias de este tipo de enfermedades en su historia clínica. Gracias. Buenas, continúa María Verónica Antón con eferocitosis hereditaria. Esta es la causa más frecuente de hemólisis crónica congénita en la raza blanca y es la anemia hemolítica congénita más frecuente de las alteraciones en la membrana eritrocitaria. Se transmite de manera autosómica dominante en un 70% de las veces, como autosómica recesiva en un 20% y en un 5% se presenta como casos novos. Como dije, es provocada por una alteración en la membrana eritrocitaria. Esta es una membrana bilipídica que va a tener unas proteínas que atraviesan la membrana, que son las proteínas transmembranas. En la parte interna vamos a tener una red de proteínas, que son las proteínas de esqueleto, que se van a unir a su vez a las proteínas transmembranas a través de las proteínas de unión. Toda esta estructura es lo que le confiere al eritrocito la capacidad de deformarse, es su forma bicóncava, la flexibilidad para viajar a través de la estrecha microvasculatura. ¿Qué ocurre? Cuando hay un defecto en el citoesqueleto de la membrana, se pierde esta capacidad y se pierde esta flexibilidad. ¿Cómo? Hay una mutación en los genes que codifican estas proteínas, a la beta-espectrina, a la anquirina, a la banda 3, en la proteína 4.2. Cuando se pierde la estabilidad y la unión entre las proteínas de esqueleto y las proteínas de transmembrana, es que se disminuye la estabilidad de la membrana, lo que va a generar unos eritrocitos con formas esferoidales y osmóticamente inestables. ¿Qué son los esferocitos? Estos esferocitos van a viajar y van a llegar al vaso. En el vaso ellos van a ser atrapados, ya que no van a ser capaces de atravesar los estrechos sinusoides del vaso, por lo mismo de que perdieron su capacidad elástica. Ya atrapados en el vaso, van a ser fagocitados y finalmente se va a generar la hemólisis extravascular. Entonces, en la clínica, ella puede ir desde un portador asintomático a una grave crisis hemolítica. El grado de la gravedad va a ser según el grado de reticulocitosis, de anemia y de actividad hemolítica. Se va a presentar puede ser en recién nacidos o pacientes de edad adulta. En la mayoría de los casos, en un 60% de los pacientes, se va a presentar como una hemólisis parcialmente compensada, que se manifiesta con una anemia ligera a moderada.
Ictericia, que puede ser intermitente, va a depender de la actividad hemolítica, y esplenomegalia. Como complicación, podemos tener a las úlceras en los miembros inferiores, las colelitiasis y las crisis, que pueden ser hemolíticas provocadas por infecciones virales, las aplásicas provocadas por infección por el parvovirus B19 y las megaloblásticas por falta de folato. Para el diagnóstico, en la mayoría de los casos, como dije, va a haber, para el diagnóstico, vamos a tener antecedentes familiares, clínicas y hallazgos de laboratorio. En la mayoría de los casos, va a haber un antecedente de ferocitosis hereditaria en la familia, sino de anemia, de ictericia o de colelitiasis. No está el diagnóstico, pero están los síntomas de esos antecedentes familiares. Está la ictericia, la esplenomegalia, y en los hallazgos de laboratorio vamos a tener la hiperbilirrubinemia, la característicos ferocitos en la extracción de sangre periférica, con la anemia que tenemos volumen corpuscular medio normal o disminuido. Una concentración de hemoglobina corpuscular media aumentada, una reticulocitosis aumentada y un test de Cons directo negativo. Para finalizar el tratamiento, se recomienda ácido fólico para evitar las crisis megaloblásticas, y está la esplenectomía, que ya queda a discreción de... Mi nombre es Marquenes Araca y en esta oportunidad voy a estar hablándoles sobre el déficit enzimático eritrocitario. La primera en frecuencia con respecto a estos trastornos enzimáticos es la deficiencia con respecto a la clínica. Tenemos que esta va a ser asintomático hasta que el cuerpo entre en contacto con un agente altamente oxidante, lo cual originaría un proceso de hemólisis, una crisis hemolítica,
que va a estar manifestada con ictericia, hemoglobinuria, además también de fiebre. Con respecto al diagnóstico, este va a estar dado por la determinación de la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí hay algo importante que mencionar, y es que esta se debe realizar fuera de las crisis hemolíticas, ya que en ese momento va a haber un aumento de los reticulocitos, y estos reticulocitos van a presentar una mayor cantidad de esta enzima, lo que daría como resultado un aumento del resultado. También tenemos la visualización de matías con inclusión o cuerpos de Hayes, y también antecedentes de la ingesta de fármacos o de procesos infecciosos o de toxinas. En el tratamiento, bueno, va a estar centrado en lo que es evitar la exposición a agentes desencadenantes como elementos que tienen alto poder oxidativo, además de infusiones si lo amerita, pues. Con respecto a la segunda más frecuente en cuanto a los trastornos hemolíticos relacionados con el déficit enzimático, tenemos que la deficiencia de la enzima piruvato quinasa. Esta tiene un mecanismo de transmisión autosómico recesivo. Esta enzima se encarga de la conversión de fosfonol piruvato a piruvato. Simultáneamente, gracias a en esta reacción bioquímica, se genera ATP a expensas de ADP. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en ausencia de esta enzima, el eritrocito pierde su capacidad energética, lo que provoca una alteración en lo que es la utilización o la formación de ATP. Entonces tenemos que en la clínica va a haber una anemia que va desde leve hasta grave, ictericia y litiasis vesicular. En el diagnóstico, bueno, se puede realizar por medio de la determinación de la actividad enzimática de la piruvato quinasa, y en el tratamiento es sintomático, y en el caso de la esplenectomía en casos graves con respuesta parcial. Muchas gracias.